Por el Gusto es presentado por Instituto Arcadia y Doctora Ninette Rodríguez. Este es un programa de radio de corte educativo que hacemos por el puritito gusto. Por el gusto de saber, de conocer, de aprender, de saborear lo mejor del mundo de las ideas. Arantzazu Figueroa presenta Por el Gusto. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Por el Gusto. Mi nombre es Arantzazu Figueroa y es un placer estar aquí a través de estos micrófonos en Radio Turquesa 92.9. Saludo a la gente que por ahí nos sintoniza, que va de camino a sus hogares o que está en la oficina o que está en su casa. Recuerden que este programa pues es dedicado al mundo de las ideas, ¿no? A traer un poco de aquello que está escrito en los libros, el conocimiento, los aprendizajes, para discernirlo cada uno a nuestra, pues a nuestro entendimiento, a nuestro raciocinio y pues también encontrarle sentido en nuestra vida cotidiana. Recuerden que si les gusta este programa y por ahí no pueden escucharlo completo aquí a través del 92.9, pues también es un programa que se graba y produce para plataformas digitales. Estamos a través de YouTube, de Spotify y también hay algunos resúmenes en Facebook e Instagram y todas las redes sociales están unificadas como @ArantzazúFigueroa8. Así me encuentran en cualquiera de las plataformas. Si ustedes quieren escuchar los programas anteriores o y lo alcanzan a escuchar pues un poquito más adelantado o un pedacito, bueno, ahí queda siempre para que ustedes lo puedan escuchar de manera tranquila y adecuándose a sus tiempos y a sus necesidades. Oigan, pues estamos en el día después de las elecciones, digo yo. La verdad es que sorprendente cómo pues el triunfo de pues la próxima presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum. Fíjense que a lo largo de la historia de nuestro país es la presidenta electa con mayor popularidad, inclusive rebasó al anterior, al presidente pues que está actualmente, que tenía el 53% de la aprobación y ahora Claudia Sheinbaum pues tiene el 59%. Fíjense, les voy a pasar unos datos que vi por ahí que me parecieron interesantes con el tema de los diferentes partidos y los últimos presidentes, de cómo es que entraron, con qué nivel de aceptación entraron a la presidencia de la República. Algunos con 30 y tantos por ciento, algunos con 20 y tantos por ciento, pero en esta ocasión pues se ha superado ampliamente como esta aceptación de la población ante un partido político. ¿Y por qué? Bueno, pues por muchísimas razones que cada uno pues tendrá su criterio, ¿no? sobre la situación actual que está pasando en nuestro país. Sin embargo, pues también aprovechando las circunstancias y aprovechando pues las elecciones, los nuevos personajes que van a dirigir a nuestro país, pues también quise platicar en este programa, en su programa Por el Gusto, de las distintas formas de gobierno que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre como sociedad hemos necesitado organizarnos, ¿no? Necesitamos estructuras, necesitamos líderes, necesitamos guías para ver de qué manera pues se pueden administrar, organizar y prosperar las sociedades, ¿no? Somos seres sociales, vivimos todos en conjunto y es necesario siempre que de acuerdo a las habilidades de cada quien, pues haya uno que dirija, ¿no? Que sean líderes. Puede ser que no caiga solamente en una sola persona, que es lo ideal, ¿no? Que se divida un poco entre varios pensadores preparados y demás, pero la verdad es que siempre se ha necesitado como de las organizaciones políticas, de los sistemas políticos para vivir en esta sociedad. Entonces, estábamos hablando precisamente pues de esto, ¿no? De que en esta ocasión y por cuestiones que cada quien sabrá y cada quien sacará sus análisis, pues ha habido una mayoría abrumadora que le dio el triunfo a la próxima presidenta de la República Mexicana, que es la primer presidenta de México, o va a ser la primer presidenta de México, pero no la primera en Latinoamérica. También por ahí había pues algunas como comentarios de que sí de las primeras
primeras, pero no la primera. O sea, hemos tenido personajes como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, como Michelle Bachelet en Chile, y pues bueno, también ha habido en Honduras, me parece, también en Nicaragua, otras presidentas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en esta ocasión le toca también a nuestro país pues tener una primer representante mujer, con el 59% de la aprobación, mientras que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, 53%. Ustedes se acuerdan de Enrique Peña Nieto, cómo había quedado en las elecciones, cómo ganó. Él ganó con un 38%, seguido de Andrés Manuel con un 31% en pues, las votaciones. Así que sí es una elección con mucha más participación y también donde no cabe duda de lo que en estos momentos el pueblo está eligiendo, ¿no? Esté bien para algunas personas, esté mal para otras personas, hay una abrumadora mayoría que todavía está eligiendo el sistema político que nos está rigiendo o la forma, el estilo, porque el sistema político, es una república, es democrática, es laica, pero la forma por ahí, pues todavía está del lado de este movimiento de regeneración nacional. Y aprovechando, les decía, pues vamos a platicar de las diferentes o algunas de las formas de gobierno, de sistemas políticos que ha habido a lo largo de la historia. Por ahí, a lo mejor a ustedes se les vienen algunos nombres a la cabeza, ¿no? Como decíamos, pues aquí es una república democrática, pero también hay presidencialista, hay parlamentaria, hay también algunos países en el mundo que todavía están en una dictadura, ya sea absoluta o parcial, pero siempre a lo largo de la historia se ha necesitado que nosotros nos organicemos como sociedad para poder distribuir recursos, para poder prosperar, para poder ver a lo mejor por las personas que no tienen las mismas capacidades, y esto hasta ahora es así. Igualmente nos ponemos a pensar en algo, ¿no? Después de que pasan este tipo de fenómenos y que surge siempre pues inconformidad, o sea que no todos pensamos de la misma manera, también está padre pues las pláticas y las charlas de qué sistema ustedes creen que podría como reemplazar, ¿no? A los que actualmente nos rigen, a las repúblicas democráticas o a las dictaduras que hay también en algunos países. En otros países también, por ejemplo, hay inclusive monarquías, aunque todavía está como la presencia de nombre, pero no es que ya tengan absolutamente todo el poder, como a lo mejor en algunas, en la antigüedad, ¿no? Donde los reyes eran los meros y eso era hereditario y ellos decidían absolutamente todo. Ahora es como una mera diplomacia, ¿no? Porque también están pues otras personas que participan en los diferentes gobiernos, aunque haya un rey o una reina. Entonces, la pregunta es, después de muchos años, yéndonos a lo mejor a la ciencia ficción, yéndonos a los libros, donde también se promueven, ¿no? Diferentes formas de pensar y diferentes formas de organizarnos políticamente como sociedad. ¿Qué les parece o cómo les parecería a ustedes que sería el futuro o la evolución de los sistemas políticos, de los sistemas de organización? Porque nosotros estamos todavía acostumbrados a estos que hay, que más o menos tienen pues un estilo, pero ¿cuál sería como la evolución? Porque los sistemas políticos, pues no son por siempre, ¿no? O sea, depende de cómo siga evolucionando la humanidad, de cómo sigan evolucionando los pensamientos, pues también los sistemas políticos van evolucionando, ¿no? Se van adaptando a las necesidades de la época. Entonces, la pregunta, antes de irnos al corte, sería, ¿cómo les parecería a ustedes bien, de acuerdo a lo mejor a películas que han visto, libros que han leído, estudiado ciertos temas de política, cada quien pues desde su perspectiva y su punto de vista, cuál sería el sistema político que en algunos años pudiera reemplazar al que actualmente nos rige, siempre pensando obviamente en una mejora, ¿no? ¿Cómo estaría la mejora de los sistemas políticos de como nosotros lo conocemos y las ideas que a lo mejor tenemos de por ahí? Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar para definir pues qué son, ¿no? Estos sistemas políticos que ya ha habido, de los que estamos hablando, y también les dejo como esta pregunta por ahí en el tintero de para ustedes cuál sería entonces un sistema evolucionado. Podemos soñar, podemos fantasear, que aunque no vaya a ser ahorita en el próximo sexenio o al siguiente, pero sí a lo mejor en unos, 30 años, a lo mejor empieza a haber otro estilo, 50, 100, quizá no nos toque a nosotros, pero otro estilo, otra forma a lo mejor.
Nada más para pensar. Vamos a una breve pausa. Estamos aquí en su programa Por el Gusto. La empatía es una valiosa habilidad del individuo cuando es capaz de ponerse en la situación de otra persona para comprender sus sentimientos y emociones. Por el Gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en su programa Por el Gusto y precisamente para mí es un gusto, es un placer saludarlos. Y pues bueno, estábamos pues pensando, soñando, imaginando algunas cosas que pudieran ser diferentes en cuanto a las estructuras políticas y gubernamentales, siempre pensando que fueran mejor, ¿no? Independientemente de pues las ideologías a lo mejor que tengamos. O sea, ¿cuál sería la utopía? ¿Qué nosotros nos gustaría no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están en el mundo, ¿no? Siempre hemos pensado, o sea, es tan difícil cubrir por ahí con estos sistemas las necesidades básicas de la gente, salud, educación, alimentación, vivienda, todos esos derechos que deberían de ser inalienables, ¿no? ¿Y por qué de repente cuesta tanto trabajo? Avanzamos un poquito, sí, pero siempre tiene por ahí sus cuestiones que se van pues rezagando y que resulta difícil de repente poder corregir. Pero pues nos vamos al mundo de las ideas que nos compete por aquí en este programa de Por el Gusto. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es la forma de gobierno que hay en nuestro país? Pues bueno, de acuerdo a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país, pues es una república representativa, democrática, laica y federal. Y ahí es cuando vamos a ir a las definiciones de cada sistema político, ¿no? La república dice que el poder es ejercido por representantes que elige el pueblo de una forma popular, los cuales se rigen por un cuerpo legislativo y existe separación de poderes, que en nuestro caso es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, siempre pensando pues que pues haya también diferentes puntos de vista y el poder también se divida y de acuerdo a cada sector pues haga cada uno lo que le corresponde, ¿no? Después, ¿por qué es una república representativa? Porque los principales cargos políticos como presidentes, gobernadores, diputados, senadores, jefes de gobierno, los presidentes municipales, pues son seleccionados por la mayoría de los ciudadanos, primeramente en un ejercicio democrático, se supone, dentro de sus partidos, y después ya, pues todas las demás personas que emitimos nuestro voto, como lo hicimos el domingo pasado, ¿no? Democrática, porque una república representativa democrática. El poder reside finalmente en el pueblo. Quien elige a sus gobernantes y tiene derecho a controlarlos y a exigirles es precisamente el pueblo, que ejerce el poder directamente a través de mecanismos como las votaciones, iniciativas y legislaciones populares, consultas en las urnas y demás. Porque también somos un país de una república representativa, democrática y laica, como debe de ser la educación también, o la educación pública también es laica. Esto quiere decir que el gobierno, el país, los sistemas pues que nos rigen están completamente separados de cualquier creencia religiosa, que como sabemos pues no siempre fue así, ¿no? También en sociedades pasadas pues el poder político estaba completamente ligado a la iglesia, ¿no? Y había una religión que era la que se suponía que era como la oficial, hasta que también ya se cambia esto con las reformas y hace que pues cada quien pueda profesar la religión que mejor le parezca sin que tenga que ver con sus derechos civiles y sus derechos en sociedad. Y por último, somos una república representativa, democrática, laica y federal. Esto implica que los estados de la república se unen para conformarse en una unidad de poder mayor, ¿no? O sea, hay un presidente a nivel nación, aunque en cada estado, en cada ciudad haya también algún otro representante, pues todos nos unificamos en una misma línea gubernamental. Por eso es una república representativa, democrática, laica y federal. Y pues bueno, estábamos hablando que también hay otras formas de gobierno, ¿no? Han existido pues desde siempre y a lo mejor todavía en algunos lugares del mundo existen. Algunas son pues más de libros
y de ideas, por ejemplo, la anarquía, ¿no? Ustedes han escuchado acerca de la anarquía. De hecho hay muchos grupos a nivel mundial que tienen hasta su símbolo y todo, y pues a lo que se refieren precisamente es como a una organización que no la rige ninguna institución ni ninguna forma estructurada de gobierno ni de legislación. Se puede pensar igualmente en anarquía de dos términos, como el caos que surge de la falta de un gobierno. Por ejemplo, no sé, en las películas que vemos de ciencia ficción, después de que las cosas no funcionan, se genera, por ejemplo, apocalipsis zombies y eso, ¿no? Se genera una anarquía después de un caos, ¿no? Sin embargo, también está como la otra parte, ¿no? La que sería como una utopía o algo que sería soñado, ¿no? Donde no tenemos... no tenemos que tener caos, sino que se derroca a un sistema anterior para que el individuo sea completamente libre y participe a través de asambleas donde todos participan, pero nadie es como un líder o nadie te va a decir qué hacer, ¿no? O sea, se ve como de esas dos partes, la que surge a raíz del caos y la que surge porque se derroca un gobierno y se decide que los ciudadanos quieran ser libres completamente de ir, de hacer y deshacer, ¿no? También hemos escuchado, por ejemplo, la colonia. Ustedes saben que existen por ahí colonias todavía en el mundo, ¿no? Que son naciones, que son territorios, que su forma de gobierno es regida por otro país que en su momento, por cuestiones económicas o por cuestiones territoriales, pues han conquistado a estos países. Entonces, estos territorios son o fungen como colonias de otros países más poderosos o más grandes. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que tendría a lo mejor a Puerto Rico y que es es el país pues que tiene como más colonias, y también Francia y los países poderosos, ¿no? Que son estos territorios que no son totalmente autónomos, sino que dependen de otro país para su legislación, para la toma de decisiones, inclusive para su economía, salud y demás, ¿no? Todavía existe precisamente las colonias en el mundo. Está la democracia, que es la nuestra, ¿no? Que el gobierno pues depende precisamente de la elección popular, ¿no? De las decisiones de las personas que deciden a través del voto quiénes son las personas que van a representarnos. Elegimos a unos y se supone que esos ya representan a toda la población, ¿no? También, por ejemplo, está y existe, inclusive, hasta estas alturas de nuestra historia como seres humanos, las dictaduras. Que las dictaduras tienen que ver con que el gobierno recae en una sola persona, ¿no? El dirigente pues tiene absolutamente todo el pleno poder sobre las demás cámaras o demás organizaciones, y su mantenimiento puede venir de la mano de apoyo del ejército, de instituciones sociales, y si se quiere salir un poquito de ese régimen, pues hay formas también militarizadas de regresarlo, ¿no? Pero pues hay dictaduras que resulta que son potencias mundiales, como China, digamos, que es una semidictadura, y hay otras que no. O sea, hay otras que los ciudadanos pues sí están como esperando el salir de ese yugo y poder elegir precisamente como nosotros a nuestros gobernantes. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Hay muchísimas formas de gobierno, la verdad. Se ha pasado pues a lo largo de la historia por varias maneras de organizarnos. Nosotros ahora pues tenemos la que es, se podría decir, la más aceptable o la más estable, que es la república democrática, laica. Sin embargo, a lo que voy y a lo que estaría interesante que cada uno pensemos es qué podría venir después, ¿no? O sea, después de muchísimos años, cuando el sistema político ya no funcione por lo que sea, porque van cambiando, no son eternos, van cambiando y se van adaptando. ¿Cuál sería el que mejor nos convendría pensando en humanidad, ¿no? Pensando en todas las personas, en todos los requerimientos que se tienen? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería entonces ese sistema político que vendría después? Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos ahora sí para entrarle a nuestra entrevista, muy enriquecedora como siempre, para que saquen por ahí su libretita, saquen su plumita, porque siempre las entrevistas con profesionales nos pueden dar herramientas que podemos usar en nuestra vida. Tengamos un negocio, tengamos un local, sea a lo mejor para nuestra vida personal, pero siempre hay herramientas que nos pueden ayudar, y precisamente para eso se dedica también, o a eso se dedica también este programa. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Solucionar todos los problemas a los niños es posiblemente la mejor manera de que no sepan resolver problemas cuando sean adultos. Álvaro Bilbao. Por el gusto.